Hola, sigamos viendo algo básico pero importante sobre los complejos, ya que más o menos, todavía no con tanto detalle, porque no tenemos práctica, pero más o menos sabemos cómo funcionan, o qué son, o cómo se dibujan, o qué forma tienen, polar o binómica. Con esos números se pueden hacer todas las operaciones básicas que tenemos. En este caso, ya veremos en nuestros circuitos que en algunos casos nos va a convenir sumar. En algunos casos nos va a convenir multiplicar o dividir según lo que estemos buscando. Hagan de cuenta de lo que conocemos de electricidad. ¿Cuándo uno hizo una suma alguna vez? Bueno, cuando quiso calcular una resistencia equivalente entre varias que estaban en serie. ¿Sí? Cuando uno hizo una división alguna vez en electricidad, cuando quiso aplicar una ley de Ohm. Cuando uno usó una multiplicación en electricidad, cuando quiso calcular una caída de tensión. En general la resta, por ahí era una operación que no se usa mucho, pero bueno, funciona de la misma manera y allá les muestro. O sea que cualquiera de estas operaciones la vamos a necesitar. Y como acá en alterna los elementos de resistencia y demás se pueden trabajar con complejos, necesitamos ver cómo funcionan las operaciones en este caso. Entonces yo lo que voy a poner es la referencia sobre lo que conviene hacer. En este caso, cuando yo debo sumar o restar, que no va a pasar casi nunca, pero bueno, se hace así, acá conviene escribir en forma binómica. Ya van a ver por qué. Supongamos que tengamos un ejemplo. Tengo que sumar el complejo 3 más J5 con, lo pongamos entre paréntesis para que vean dónde empieza uno y dónde termina otro, más el complejo 8 más J10, por decirles algo. Fíjense que tenerlos en forma binómica es bastante conveniente porque yo ya los tengo separados e individualizados a cada elemento. Entonces, por sentido común, y si no tengo sentido común, es parecido a lo que ustedes veían en un tema que se llama polinomios en matemática, de decir, yo voy a juntar términos semejantes, o sea, acá esto, que es parte real en cada caso, es lo que voy a juntar por un lado para el resultado. Y esto, que es parte imaginaria en cada caso, es lo que voy a juntar por otro lado para el resultado de la parte imaginaria. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar elemento con elemento como corresponda. Acá dice, al 3 sumale 8 y ponelo como parte real en el resultado. Y ahora, al 5 sumale 10 y ponelo como parte imaginaria en el resultado. O sea, esto tranquilamente, aunque no parezca, podría haber sido un resultado de una suma de dos elementos en corriente alterna. Así de sencillo como lo ven, se hace. Ahora, si yo tengo que multiplicar y dividir, fíjense, hagan de cuenta que acá hay un por o acá hay una división, ya no va a ser tan fácil. Habría que aplicar una propiedad distributiva, si fuera división sería realmente un problema. Entonces, en esos casos, cuando uno tiene que multiplicar o dividir, acá sí nos va a convenir usar la forma polar. Ya no sé por qué. Les muestro dos ejemplos, uno con cada operación. Ejemplos. Suponga que yo quiero multiplicar dos complejos que están escritos en la forma polar. Uno que sea así, 5 con un ángulo de 30 grados por, y otro que sea 6 con un ángulo de 10 grados, por decirles algo. Ahora, si están así, estos números, acá yo no tengo que hacer propiedad distributiva ni nada de lo complicado que les mostraba recién, sino lo único que tengo que hacer es evaluar por aparte cada uno de los números. Acá dice por, los módulos los voy a multiplicar, 5 por 6, y voy a poner como resultado lo que me haya salido. Y en el ángulo, en el argumento, lo que voy a hacer en este caso es, si acá dice por, voy a poner una suma. 30 más 10 es 40 grados. Y listo. Entonces, pongamos la referencia acá de lo que se está haciendo para que uno no se olvide. Para multiplicar, se multiplican módulos y se suman los ángulos. Bueno, por sentido común, si yo quisiera hacer una división, se supone que tiene que funcionar parecido al menos. Y sí, lo hace así. Si yo tuviera un dividido acá, lo único que va a cambiar es que voy a hacer la división de los módulos de manera directa y en vez de sumar voy a restar los ángulos y voy a poner el resultado. Lo veamos en un ejemplo concreto para que lo vean. Supongo que tenga
como segundo ejemplito, vamos a poner un complejo que tenga 10 en el módulo con un ángulo de 60 grados. Y lo quiero dividir, o si quieren lo ponen así con la rayita, es lo mismo, en uno que tenga, para que nos den números redondos, 5 con un ángulo de 50 grados. ¿Cómo haría para dividir? Bueno, como les decía recién, acá lo que voy a poner es el resultado de la división 10 dividido en 5, que nos va a salir 2, con un ángulo de la resta entre los dos ángulos que tenía al principio. 60 menos 50 me sale 10 grados. Y este resultado es lo que salió de esta división. Acá pongamos lo que hice para que nos acordemos. Se dividen los módulos de manera directa y se restan los argumentos o ángulos. Algo que no podría hacer de manera tan directa si es que yo los tuviera en la forma binómica. Ahora, el problema lo puedo tener en algunos ejercicios cuando yo arranco en una forma y necesito hacer algo y no la tengo en la forma correcta. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, como tercer ejemplito, supongamos que tenga que hacer una división, por decirles algo, entre algo así, 100 con un ángulo de 0 grados, dividido en algo que tenga esta estructura, 10 más J 20, por decirles algo. Este es un ejemplo bastante real en el sentido que nos puede tocar en algún ejercicio de este tema. Fíjense que esto está en forma polar, esto está en forma binómica, acá hay una división y mi pregunta es, ¿qué hago? Obviamente, si me guío en lo de recién, no me conviene pasar esto a binómica porque voy a tener las dos paréntesis dividiendo y no voy a saber bien cómo trabajar. Lo que conviene es pasar esto a polar y dividir de manera directa. ¿Cómo se pasa a polar? Lo revisemos de nuevo. Vamos a hacer un pequeño esquemita que cada vez que lo hagan lo vamos a ir entendiendo un poco más y a lo mejor después esto funciona mentalmente. Parte real, parte imaginaria. ¿Qué se dibuja acá? Bueno, tengo un 10. Hagamos de cuenta que 3 cuadritos equivale a 10. ¿Qué se dibuja acá? Un 20. Hagamos de cuenta que 2, 4 y 6 cuadritos representan el 20 este. ¿Cómo dibujo en este caso? Voy a tener que cerrar de esta manera la construcción y dibujar un vector que nazca en el origen y termine en ese punto. Lo que yo quiero descubrir es cuánto vale esta medida, que va a ser el módulo, y cuánto vale este ángulo, que es lo que voy a poner con grados. Y para eso se va a usar lo mismo que les decía en otro ejemplo. Voy a tener que usar Pitágoras para comenzar. Vamos a hacerlo rápido y vamos a terminar con todo. Pitágoras, ¿qué dice? Que si vos tomas la hipotenusa al cuadrado, eso te tiene que salir igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O sea que esto te tiene que salir igual a el resultado de 10 por 10, que es 100, más el resultado de 20 por 20, que es 400. O sea que a este cuadrado lo tenés que pasar como raíz y deberías hacer la raíz cuadrada de 500. Entonces, vamos a fijarnos cuál es la raíz cuadrada de 500 y la ponemos esta vez para que quede todo bien. 22,3 me sale. Vamos a poner 22,3 como la raíz cuadrada de 500. Ok. Eso quiere decir que cuando yo a este numerito complejo lo quiera trabajar, voy a poner este número en el módulo. Y ahora, en la parte del ángulo, para ver con qué ángulo trabajo, la idea sería plantear lo mismo que antes, la tangente. Profe, ¿siempre se plantea la tangente? Y sí, porque mis datos generalmente van a ser los dos catetos. Entonces no me va a servir otra que no sea la tangente. La tangente en este caso, la planteamos acá por aparte, sería la tangente del ángulo que no conozco es igual al cateto opuesto, que es la parte vertical, que es el 20, dividido en el cateto adyacente, que es la parte horizontal, que es el 10. Entonces, para despejarlo, tendríamos que hacer el arco tangente
o tangente menos 1, como lo quieran poner, de 20 dividido en 10. Que esto, si quieren ponerlo así, pónganlo, y si no, si es fácil, pongan el resultado directamente. 20 en 10 es 2. Entonces acá me va a salir que el arco tangente de 2, ya lo hago, me disculpan un ratito. Ahí lo pongo bien. Es 63 gramos, más o menos. La idea sería recopilar la información que tengo acá y acá para ver cómo puedo resolver esa división. Es 100 con un ángulo de 0 dividido en lo que me acaba de salir. 100 con un ángulo de 0 dividido en lo que acaba de salir. Entonces vamos a hacerlo por aparte. 100 con un ángulo de 0. Vamos a ponerlo acá en otra hoja. 100 con un ángulo de 0 grados dividido en 22,3, que tiene un ángulo de 63 grados. Cuando yo ya los tengo a los dos complejos en la forma polar, ahí directamente puedo dividir de manera normal. O sea, 100 dividido en 22,3 y ponemos el resultado, que salga eso. En este caso, acá nos sale 4,48. Y el ángulo de ese número complejo, que es el resultado, es la resta entre este número y este número. 0 menos 63 es menos 63 grados. Y listo, ya terminé. Entonces, ahora, ustedes pueden preguntar, ¿para qué me sirve toda esta herramienta matemática? Y bueno, aunque no crean, este ejemplito de acá es la culminación de cualquier ejercicio de electrotecnia de corriente alterna, porque con las leyes de Ohm se divide, y los números con voltios generalmente lucen así, ya vamos a ver en detalle, y los números que tienen Ohm generalmente lucen de esta manera. Entonces está bueno y es importante manejar estos criterios, ¿sí? Espero que hayan entendido y nos vemos.